Yo era oficial correccional en una prisión de máxima seguridad. Estaba cerca de Florence, Colorado. Permanecí allí como empleado durante media década. Vi casi todo lo que puedas imaginar. Intentos de fuga, apuñalamientos y disturbios. Además, armamento afilado que estaba escondido en lugares que preferirías no visualizar. Estos son solo algunos de los sucesos más desagradables con los que he tenido que lidiar en el pasado. Actualmente estoy escribiendo esto a través de Wi-Fi cifrado desde una ubicación no revelada pero segura. He tenido un cambio de carrera después de los eventos del relato que estoy a punto de compartir con ustedes ahora. Espero que las personas que estén pensando en convertirse en guardias de prisión lean mi historia y reconsideren cualquier elección de vida futura que consideren un error. El director me llamó a su oficina un lunes. Durante todo el camino por los pasillos, pensé en el problema en el que podría estar. «Cierra la puerta», dijo mientras me miraba desde su escritorio después de que entré. Esas palabras sellaron en mi mente el problema en el que me encontraba por algún tipo de infracción de la que aún no estaba consciente. La microgestión burocrática y los constantes cambios de procedimiento no eran nada nuevo para mí. Todavía odiaba los pequeños agravios políticos. Asentí y sellé la entrada. Me exigió que tomara asiento, y así lo hice. «Eres el mejor oficial aquí», dijo. Esperé el pero. Anticipé noticias de despido. Vi una transferencia forzada a algún puesto mundano presentando documentos en mi dirección. «Quiero darte una oportunidad», dijo. «Ganarás 600,000 en un año. Tus beneficios permanecerán sin cambios. Tendrías menos supervisión que la que tienes ahora. Estarías en una posición de liderazgo, aunque sea aislada». «Eso suena ideal», dije mientras mi mente nadaba en las posibilidades de cuánta ganancia ofrecía. «Solo hay dos cosas que te pedimos. Una es que no puedes contarle a nadie sobre tu nuevo puesto. La segunda es que te ubiques en otro lugar. Hay una prisión en el Ártico, y allí será donde estará tu vida durante los próximos 365 días». La confusión debió ser legible en mi rostro. «Si tu esposa te pregunta, dile que vas a ir a una academia federal. Allí no hay servicio celular ni wifi. Cualquier contacto que hagas con ella debe ser por correo postal. Nos encargaremos de las direcciones proporcionadas. Si rechazas esta oferta, entonces esta conversación nunca ocurrió, ¿no entiendes?». Contemplé los pros y los contras. Antes de convertirme en agente de la ley, era guardaespaldas. Estuve fuera de casa por periodos prolongados. Aunque sería tiempo sin ver a mi esposa, la fortuna nos ayudaría a ambos. Estuve de acuerdo. La prisión era un complejo grande, no mucho más grande que el lugar que había patrullado antes. Algunas cosas me llamaron la atención cuando vi por primera vez a la población allí. Todos tenían heridas en la cara y hablaban un extraño lenguaje gutural que yo no conocía. «¿Por qué hablan en una lengua tan extraña?», me pregunté mientras caminaba por las cuadras. El nuevo director para el que trabajaba tenía el apellido Batty. Tenía un tejido cicatricial notable debajo de los ojos. Su actitud hacia mí al principio no fue muy acogedora. En todo caso, actuó como si yo fuera una carga. Parecía estar resentido conmigo por la mera posibilidad de tener que entrenarme en cosas. Una noche, Batty me ordenó que hiciera un cambio de celda. Christopher Aluko era el nombre del recluso con el que teníamos que tratar. En el camino, le pregunté a mi jefe qué había hecho Aluko para terminar aquí. «No puedo decirle lo que estos cabrones han hecho para terminar aquí», dijo Batty. «Sin embargo, lo que puedo mencionar es que comenzó su carrera en el crimen, canibalizando a su hermana. Esta noche, nuestro único objetivo es llevarlo al hoyo. Ha demostrado ser demasiado peligroso para compartir espacio con alguien». Las puertas de cada celda se parecían más a las de un manicomio que a las de una prisión. Eran barreras completas que no se podían ver. Éramos otros 3 guardias y yo los que estábamos a punto de ocuparnos de este detenido de alto perfil.
El supervisor estaba presente, haciendo lo que generalmente hacen los patrones. Es decir, permaneció en stand-by y no se ensució las manos. Al entrar, lo primero que vi fue a Aluko sentado erguido en su catre. Noté que era enorme, casi 2 metros de alto y 320 libras de puro músculo. Su piel se agrietó por todas partes. Su rostro tenía las cicatrices normales que asociaba con la mayoría de las personas del lugar. «Voy a necesitar que te levantes y pongas las manos detrás de la espalda», le dije. Mantuve mi mano cerca de la funda donde estaba mi spray de pimienta. «Muéstrame respeto y yo te mostraré lo mismo», continué. «No tendrás esposas por mucho tiempo si cooperas». «No eres mejor que yo», dijo Aluko. Su voz tenía el tono de un barítono, lo que esperaba de un hombre de su tamaño. Lo que no noté fue lo extraño que sonaba. Era como si 4 o 5 personas cantaran las palabras al unísono. «Está bien», dije. «Vamos a llevarte a donde necesitas ir. Cuanto más rápido hagamos esto, mejor estaremos». «Le disparaste a alguien a plena luz del día cuando estabas en una pandilla hace años», dijo Aluko. «La paranoia tardó 10 años en desaparecer. El miedo a que la policía venga a arrestarte por un posible asesinato antes de que tú mismo te conviertas en uno de bajo grado. Hasta el día de hoy, no se sabe si algún civil inocente quedó atrapado en el fuego cruzado. Tuvimos que sujetar sus enormes brazos y colocarle pulseras de metal en las muñecas». Él se reía todo el tiempo. Mientras lo llevábamos al aislamiento, pensé en sus palabras y en lo mucho que me inquietaron. Eran ciertas, y esa historia de mi pasado era una que no le había contado a nadie. Cerca del final del turno, Bucky entró en una de las torres de francotiradores y fumó un cigarrillo. Como mis tareas del día estaban completas, tomé la escalera de caracol hasta el nivel en el que él estaba. Cuando lo vi, estaba a solo unos centímetros de donde él resopló. No parecía importarle ni importarle los pasos detrás de él. Se centró en el lejano y poniente sol de invierno. El animal enjaulado allí atrás dijo algo que no debería haber dicho, dije. «Parte del trabajo es tener la piel dura», dijo mientras arrojaba su cigarrillo por el borde a la nieve. Se giró para mirarme. «No se trata de eso», dije. «¿Herió tus pobres y pequeños sentimientos?» Tenía una visión de mi pasado que nadie tiene, dije mientras un sabor amargo llenaba mi boca. «Bueno, eso es desafortunado. Significa que le mintió a la junta oral cuando llegó a la posición en la que se encuentra ahora. No deberías mentirles a tus empleadores». «Necesito saber qué tipo de prisión es esta», dije mientras sentía que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Por qué todo el mundo tiene llagas abiertas en todo el cuerpo y la cara? ¿Están expuestos a algún tipo de virus y, de ser así, somos susceptibles? ¿O eso o siempre están drogados con algo? Eso explicaría por qué siempre están hablando tonterías. Además, ¿cómo diablos saben cosas que ni siquiera le he contado a las personas más cercanas en mi vida? Es mejor hacer el trabajo asignado. No se preocupe por cosas que estén por encima de su nivel salarial». Bucky sacó otro paquete de cigarrillos y encendió uno. «Espero que no estemos expuestos a peligros de los que no fuimos advertidos. Tendré que encontrar una manera de hacer correr la voz. Si rompe su acuerdo de confidencialidad, sería mucho peor que un despido. Tu esposa en casa, la que tiene el pelo oscuro y rizado y bonitas curvas. Odiaría ver el impacto de tus decisiones en ella». Fue entonces cuando lo agarré por las solapas y lo tiré al suelo. Consideré lanzar codazos. La idea de hacerle probar su sangre era satisfactoria. Sin embargo, no quería ser encarcelado en este antro de miseria, de todos los lugares. Bucky se echó a reír. Lo que hizo a continuación me tomó por sorpresa. Me dio una palmada en la espalda con su mano libre en lugar de intentar defenderse o resistirse. «Has demostrado tu punto», dijo mientras empujaba mi pecho. «Ahora quítate de encima. No quiero darle la señal a uno de mis amigos en la torre de al lado. Tiene un Remington 700 modificado apuntándote». Lo solté.
Después de levantarse y quitarse un poco de escarcha, hizo contacto visual conmigo. Te respeto por tu valentía. La mayoría de la gente no estaría dispuesta a hacerme eso, especialmente alguien por debajo de mí en rango. Te diré una cosa, te aclararé un poco qué tipo de lugar es este para ti. Y si alguna vez descubro que se lo contaste a alguien, desearás haber muerto al nacer. Sentí que la adrenalina empezaba a desaparecer. Mientras mi energía disminuía, asentí, dando así un acuerdo tácito a su nueva oferta. Miré a mi izquierda y vi al francotirador al que se refería. Se me ocurrió que si quisiera tomar medidas contra mí, podría haberme ejecutado en ese mismo momento. Bucky me hizo un gesto para que lo siguiera mientras bajábamos las escaleras. Me acompañó por el patio. El hielo cubría los juegos de pesas y las barras de dominadas. Seguimos la valla metálica hasta otra instalación que tenía acceso con llave codificada. Después de ingresar los dígitos correctos, abrió la puerta. Avanzamos por un pasillo que no parecía moderno. Había antorchas encendidas en las paredes. El suelo era de adoquines pálidos. Me llevó a otra habitación que era del tamaño de un auditorio. Un hombre se puso de pie. Vestía ropa completamente negra con cuello blanco y me tomó un tiempo reconocerlo como sacerdote. Vi filas de mesas largas, dignas de un rey en una época antigua. Crucifijos, rosarios, cálices de agua y montones de libros polvorientos se alineaban en cada rincón. Leí algunos de los títulos y vi que algunos estaban en un idioma diferente. Padre Lamora, dijo Bucky mientras miraba al hombre de clero, ¿qué está haciendo aquí abajo? El sacerdote señaló a su izquierda. Cuando moví mis ojos en esa dirección, no noté inmediatamente la presencia de una cuarta persona en la habitación. Este era uno de los reclusos atados a una losa. Tan pronto como centramos nuestra atención colectiva en él, el hombre cobró vida. Comenzó a luchar contra sus ataduras. Una sustancia teñida de rojo brotó de su boca como la espuma de un perro rabioso. Casi he expulsado a la entidad maligna, dijo el sacerdote. Bucky se volvió hacia mí. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Tenía la irresistible necesidad de correr gritando en la otra dirección. Sabía que no podía arriesgarme en el frío más duro, pero una parte de mí estaba dispuesta al menos a intentarlo. El presupuesto de esta prisión proviene del Vaticano. Solo aceptamos reclusos poseídos por algo mayor que el sadismo general o la psicopatía. En los documentos oficiales del gobierno, llaman a este lugar la casa del demonio. Si quieres expiar los pecados de los que sé que eres culpable, ahora sería un excelente momento. Ayúdanos a leer el encantamiento necesario para limpiar a este pagano. Continuando. Nuestros reclusos poseídos fueron traídos en avión desde todo el mundo. La noche en que la joven llegó a nuestras puertas en autobús fue un hecho inusual. Los agentes de transporte la llevaron hacia mí en una camilla. Ella luchó contra sus ataduras. Ella gritó con la voz densa y estratificada a la que me había acostumbrado en ese momento. Llevaba un vestido viejo y andrajoso de color beige. Manchas de sangre marcaron su ropa. Tomé nota mental de intentar conseguirle algunas mantas una vez que estuviera en su nuevo hogar. Su nombre era Ana. Había algunas cosas que la hacían diferente de los demás. Para empezar, sus ojos eran lechosos. Ella mantuvo la misma mirada lejana que todos tenían, pero era como si sus pupilas indicaran un uso de narcóticos. Sus ojos nunca se aclararon durante todo el tiempo que pasé monitoreándola. Había un rasgo singular que la hacía destacar de los demás. A menudo dejaba de gritar una vez que estaba en presencia del personal. Por lo general, a los reclusos nunca les importaba ante quién estaban a menos que fuera para descubrir nuestros secretos o para avergonzarnos. Se preocupaba por sus modales. Esto fue tan alarmante como respetuoso. Una vez que la coloqué en la celda, supe que tenía que atarla a la cama después de sacarla de la camilla. Tan pronto como desabroché una de las correas de sus muñecas, ella extendió la mano y trató de arañarme la cara. Esquivé su ataque. Busqué un bote en mi cinturón.
Si se tratara de una prisión normal, habría estado llena de masa. En cambio, el mío rebosaba agua bendita. Le rocié. El humo emanaba de su piel mientras soltaba un grito de angustia. Desaté el resto de las correas y la moví a la cama. Cerré la puerta y fui a almorzar. El alojamiento de los empleados estaba formado por 3 filas separadas de cabañas. Los más lujosos pertenecían al liderazgo. Los segundos apartamentos más cómodos eran los de los sacerdotes. El tercero, y por supuesto el más decrépito, sirvió de refugio a los oficiales. Aunque mi espacio no era nada glamoroso, se convirtió en mi santuario. Pude hacer ejercicio, leer libros de bolsillo y escribir un diario. Estas actividades ayudaron a mantener mi cordura mental. Miré al techo y pensé en lo inquieto que estaba por la chica. Cada recluso tenía un rayo de humanidad. Algo en ella me hizo querer investigar su pasado. Se corrió la voz entre los empleados de que solo había una computadora en toda la instalación. Contenía la base de datos e informes. Fue en la oficina de nuestro director. También circuló el rumor de que tuvo acceso a los antecedentes penales del recluso. Bucky me lo había verificado en una de nuestras conversaciones anteriores, aunque fue un accidente. Esperé hasta pasada la hora para entrar al espacio de Bucky. Logré sobornar a uno de los conserjes con bocadillos extra. Nunca subestimes el poder de los elementos comunes en la penitenciaría. Bucky había dejado su computadora encendida sin cerrar sesión. Navegar por la base de datos digital de varios perfiles de reclusos fue complicado. Si bien quería buscar diferentes nombres, decidí centrarme en la joven. Busqué a cada Ana hasta que encontré la que estaba buscando. Algunas cosas me llamaron la atención sobre ella de inmediato. El cuerpo principal del texto sobre sus infracciones tuvo muchas redacciones. Lo imprimí y cogí los papeles. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí por el pasillo de regreso a mi alojamiento. Leí el documento en mi caminata. Aunque solo tenía 20 años, también era una molestia para la sociedad. Quemó un centro de rehabilitación en el que se alojaba. Ella estuvo allí por muchos casos de DUI. Varios jueces le dieron descansos. Decidieron internarla en un centro de salud mental en lugar de en la cárcel. Siguió agrediendo al personal allí. El peor de ellos fue cuando apuñaló a una enfermera en la yugular. La enfermera registrada sobrevivió, pero tuvo que hablar a través de una laringe por el resto de su vida. Estaba justo afuera de mi puerta cuando escuché una voz familiar. «Estás fuera hasta tarde», dijo Nozu. Me di vuelta y vi su gran figura. En los 2 meses que estuve allí, llegué a conocer bien al hombre. Había venido aquí desde el complejo penitenciario del estado de Arizona. Habíamos intercambiado historias similares. Sus relatos sobre los encuentros que tuvo con los prisioneros condenados a muerte me intrigaron. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Nozu. «Una guía sobre cómo realizar un exorcismo exitoso», mentí. «No pensé que te gustara trabajar fuera de servicio. Hacemos lo que tenemos que hacer». «¿Cómo lo conseguiste?». «Aquí no nos dejan usar internet». «Lo encontré debajo del asiento de la unidad móvil», dije. No me sentía bien ocultando información a un compañero al que respetaba. «Oh. Ya veo. Vine aquí para preguntarte si tienes café extra. Estoy fuera y no quiero ir hasta mi casillero para conseguir algo por la mañana si puedo evitarlo». «No hay problema», dije mientras abría la puerta y lo invitaba a pasar. Metí los papeles debajo de mi colchón para que no pudiera leerlos. Metí la mano en mi mochila y saqué algunos paquetes instantáneos. Se los di y vi que miraba fijamente mi colección de libros. En el otro extremo había una Biblia. Sus ojos se fijaron en él. Agarró los paquetes de café y me miró. «¿Crees lo que nos están diciendo?». Nozu preguntó. «¿Qué quieres decir?». «Sobre Dios y el diablo. Todos estos villanos bíblicos tomando el control de toda la gente aquí. Me parece descabellado. Tiene que haber algo más sucediendo».
¿Qué pasa si esto es un asilo para personas con enfermedades mentales no diagnosticadas? Da un tipo que los investigadores aún no están lo suficientemente avanzados para comprenderlo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Me senté. No creo que la ciencia tenga la respuesta, dije. Los que están aquí están dotados de habilidades sobrenaturales. Es como si pudieran leer nuestras mentes, o al menos nuestro pasado, sin importar cuán reservados seamos. Nunca sentí como si tuviera menos poder que desde que llegué aquí. Todo lo que sé es que no puedo fingir que lo entiendo todo, ya sea celestial o empírico. No puedo fingir que entiendo el mal que hay dentro de estos muros. Pretender lo contrario es arrogancia. Batri, Nosu, un sacerdote y yo caminamos juntos hasta la celda de Anna. Podíamos oírla gritar desde una distancia de 90 metros. Los otros lamentos de los prisioneros quedaron ahogados por sus lamentos. Entramos a su celda. En la pared había palabras escritas con sangre. Eran latín. Ella nos miró con una sonrisa. Su rostro parecía más hinchado de lo habitual, lo que enfatizaba las heridas en su rostro. El sacerdote sacó un crucifijo negro oxidado. Lo levantó en su dirección mientras se acercaba a ella. Sus gritos se hicieron más fuertes con cada paso que avanzaba. Sacó una pequeña Biblia de bolsillo y leyó en ella una oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra las maldades y acechanzas del diablo, que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente, y tú, oh príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios, empuja al infierno Satanás y todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para ruina de las almas. Amén. Sus ojos se volvieron menos opacos. Pude distinguir por primera vez su color verde. Ella me miró y pronunció palabras inteligibles por primera vez desde su visita forzada. Tu madre murió prematuramente porque descubrió que te uniste a una pandilla, dijo Ana con una risa burlona. Miré a mi alrededor para ver si alguien me estaba mirando con juicio. Las expresiones fueron neutrales hasta que se convirtieron en preocupación. Todos en la sala sabían que tendrían que esperar su turno para ser humillados públicamente. ¿Aceptaste un soborno para permanecer en silencio después de que un recluso matara a puñaladas a otro?, le dijo a Nosu. Nosu murmuró algo en voz baja. Dijo que el recluso era una persona horrible que maltrataba a los niños. Comentó cómo la tierra era más liviana sin la presencia de tal persona que la pesara. Tú, dijo Ana mientras miraba a Batri, eres el peor de todos. Su esposa muere ahogada y usted recibió el dinero de su seguro de vida. Espere hasta que profundicen en eso. Lo que vi a continuación me horrorizó. Batri gritó la palabra no mientras se abalanzaba sobre ella. Sus manos rodearon su garganta antes de que una de sus piernas se liberara de su atadura y le pateara las costillas. Debió haberse olvidado de ponerse el chaleco ese día porque se dobló y aterrizó en el suelo. El sacerdote colocó la cruz en su frente y dejó allí una marca permanente. Ella se desmayó. Su exhalación antes de perder el conocimiento hizo que su cuerpo se desinflara hasta adquirir una delgadez antinatural. Batri me llamó a su oficina al día siguiente. Me pidió que tomara asiento con tono amenazador. Cerró la puerta de golpe y se sentó detrás de su escritorio. ¿Quieres seguir trabajando aquí? Sé que esta oportunidad de empleo es única. No es para todos. Lo supiste cuando te convertiste en CEO. Que este tipo de trabajo requiere más fortaleza mental que la mayoría de las profesiones. Esto no es diferente porque operamos en territorio inexplorado. ¿Hice algo malo? Yo pregunté. Entraste a mi oficina fuera de horario, dijo mientras golpeaba la mesa con los puños. No sé cuál fue tu motivación, ¿estás empezando a creer lo que algunos de estos reclusos están diciendo sobre mí? ¿Ven nuestros pecados con total impunidad? ¿Saben lo suficiente sobre nuestra vida interior y lo que nos molesta lo suficiente como para meterse bajo nuestra piel? Somos nosotros contra ellos. Una vez que te pones del lado del enemigo, entonces no eres bueno para el equipo aquí, deja que solo yo.
Si estás llevando a cabo algún tipo de investigación de vigilancia contra mí, dos pueden jugar eso. Créeme cuando te digo que no quieres estar en mi lado malo. Si me vas a despedir, dije, no pondré excusas. Deberías saber que no estaba tratando de meterte en problemas ni de desenterrar basura. Quería buscar toda la información que pudiera sobre Anna. Parecía tener más control de lo que la poseía que los demás. Quería descubrir qué la hacía tan única en ese sentido. Pensé que si alguna vez terminaba poseído podría convertir en arma cualquier cosa que ella usara. Eres como un niño, dijo mientras se levantaba y caminaba de un lado a otro. Hágase un favor y manténgase dentro de su nivel salarial. El Vaticano ha contratado científicos para estudiar el comportamiento durante las posesiones. En los viejos tiempos, los habrían descartado como demonios diferentes. Tú no tienes más títulos en microbiología que yo. Somos músculos contratados para asegurarnos de que los demonólogos estén seguros cuando hagan su trabajo. Así que haz el tuyo. Sí, señor. Sentí como si hubiera dado marcha atrás y le hubiera dado algún tipo de soberanía sobre mí. También sabía que si mentía o me resistía, solo nos llevaría a una pérdida de dinero para mi familia y para mí. Considérate afortunado, dijo, mientras se sentaba y cogía un bolígrafo. No voy a informar de tu error a ninguno de mis superiores. No hagas que me arrepienta de haberte dado este descanso. Ahora sal de aquí antes de que cambie de opinión. Me dirigí hasta el umbral. Lo enfrenté cuando comencé a girar la perilla. Una pregunta, dije. La mayoría de las veces los reclusos vienen aquí en grupos. Anna llegó sola. ¿Por qué recibió un trato especial durante su transporte? ¿Es ella una celebridad, la hija de un político famoso? Está en mi derecho saberlo como alguien que tiene que controlarla. Anna es mi hija, dijo Bucky mientras garabateaba en una libreta y me indicaba que me fuera. Con el paso del tiempo, vi humanidad detrás del comportamiento violento de muchos reclusos. Un temor común de los funcionarios penitenciarios es la susceptibilidad a la manipulación por parte de los encarcelados. Intenté no convertirme en víctima de mi empatía. Uno de los prisioneros llamado Aluko logró escapar. Recopilé información sobre cómo lo hizo. Abundaban los rumores de que había convertido un cepillo de dientes en un pico. Supuestamente debilitó el concreto alrededor de su ventana con barrotes. Otra historia que se contó fue cómo dominó a uno de los oficiales penitenciarios. El oficial estaba demasiado avergonzado para admitirlo, así que intentaron encubrirlo. Aluko era un hombre enorme. No era ninguna vergüenza perder un combate sin armas con él. La falta de armas utilizadas me dejó desconcertado. La parte más extraña de la historia no fue cómo escapó. Se hizo evidente que los reclusos tenían algún tipo de inteligencia. No eran tan impulsivos como pensábamos que eran. Tenían la falta básica de libertad o las crueles entidades que los controlaban la tenían. La parte más inquietante de la huida de Aluko no fue cómo logró escalar el alambre de púas. Tampoco fue su voluntad de atravesar la tundra. Lo que más me dejó perplejo fue cómo terminó su vida cuando se encontraba a menos de media milla de la prisión. No fueron los elementos los que se lo llevaron. Algo lo había destrozado. Se extendió la teoría de que se trataba de un oso polar. Querían una comida para acompañar su Coca-Cola, bromeó uno de los oficiales en la sala de reuniones. No encontré divertida la broma, ni tampoco el guardián. Nuestra falta general de civilidad no era infrecuente, pero algunas bromas eran intolerables. Si bien muchos de nosotros lo descartamos como un ataque de oso polar, hubo un aspecto de la carnicería que no coincidía con eso. A Aluko le faltan los ojos en el cráneo, dijo un miembro del equipo de búsqueda. Algo talló una cruz invertida en su pecho, o en lo que queda de ella. Los médicos regresaron y nos contaron todo lo que habían visto. Los jefes se hicieron cargo de la investigación poco después. Le pregunté a uno de los sacerdotes que pudo haber acabado con su vida. ¿Qué clase de ser espectral podría realizar una mutilación tan precisa y aterradora? Yo pregunté.
Esto tiene los ingredientes de un ataque de Azazel, dijo el sacerdote. Ese tipo particular de demonio deambula por el desierto. Puede adoptar muchas formas. Esté atento a cualquier cosa que se parezca a una cabra. Si ve bocinas cuando está revisando el perímetro exterior, asegúrese de recitar una oración y usar esto. Me entregó un crucifijo. Mi obstinado agnosticismo no quería aceptarlo como un arma creíble. Cedí porque fue muy educado. Buckley nos llamó a su oficina. Cuando llegamos allí, no cerró la puerta como esperaba. Seo. Nosu y yo nos miramos alarmados mientras Buckley nos hacía señas para que lo siguiéramos. Nos llevó a un ascensor en una de las habitaciones traseras que antes había descartado como habitación para el equipo de limpieza. Allí había un ascensor. La abrió, nos hizo entrar y nos llevó al sótano. El sótano subterráneo estaba completamente vacío, a excepción de dos objetos. Uno era un vitral que representaba a la Virgen María cubierta de hielo. El segundo fue una silla eléctrica. No sabía que la prisión tuviera una cámara así. Todo en el asiento parecía viejo. Parecía pertenecer a una época medieval, en lugar de haber venido de hace décadas. Los brazos de la silla tenían caras de gárgolas en los extremos. He estado hablando con los oficiales sobre esto, dijo. Como equipo, todos son culpables menos yo. Los procedimientos que mantenemos para controlar a los sujetos cada hora son importantes. No fue escrito como una guía flexible. Existe por una razón. Que un recluso logre un intento de fuga exitoso no nos parece nada bueno a nosotros ni a los superiores de Roma. No sé si eras perezoso o tenías miedo de hacer tu trabajo, pero de cualquier manera, necesitas endurecerte y desarrollar una ética de trabajo. De lo contrario, todo se pondrá feo rápidamente. Hice cambiar la póliza. Independientemente de la escasez de personal que tengamos, ahora realizará 6 controles de rutina a los reclusos cada hora. Si escucho una sola queja saliendo de tus labios, te arrepentirás sin medida, estamos claros. Después de un silencio, Buckley nos llamó incompetentes una vez más y nos despidió. Nos subió en el ascensor. Me di vuelta y hablé con Buckley. Alcaide, tengo una pregunta. No te permití preguntar nada. Supongo que después de la advertencia que te di, lo permitiré por lástima. ¿A alguno de los reclusos se le han expulsado los demonios? Y si es así, ¿a dónde van después? ¿Regresan a la prisión de donde vinieron? ¿Se les concede inmunidad y se les permite regresar a casa? ¿Los exorcismos los hacen más puros de lo que eran antes? No eres más que escoria con una placa, dijo Buckley con una mueca de desprecio. No hagas preguntas si tu salario no lo merece. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Solo me lo preguntaba porque hace tiempo que no veo a Anna. Cuida lo que dices y sal de mi vista. Estás a un pelo de que yo documente tu insubordinación. Aunque me encantaba presionarlo, no quería las consecuencias negativas. Salí de la habitación. No anhelaba hacer la última ejecución allí. Subí a una de las torres. Miré las costosas llanuras cubiertas de escarcha y bosques. Las amenazas y el acoso de Buckley estaban empezando a afectarme más de lo habitual. El abuso verbal en mi industria no era infrecuente. Algo en su tono iracundo en estas condiciones hizo que doliera mucho más. Me llenó de cierto enfado que no sabía cómo resolver. Pensé que tomar un poco de aire fresco e investigar me ayudaría a mantenerme más tranquilo. Necesitaba aclarar mi mente. La fuga de Aluko dio una impresión negativa de mi desempeño laboral. Todavía me negaba a creer que su muerte fuera algún tipo de fenómeno natural. Traje un rifle de francotirador conmigo. Miré por el visor. Las balas tenían una cruz tallada en cada una de ellas. Intenté rastrear el camino exacto que tomó Aluko cuando hizo su último intento de regresar a la sociedad. Llevaba un dispositivo de visión nocturna para ayudarme a ver a través de la oscuridad. Media hora después vi un movimiento. Al principio fue sutil. La nieve caía de las ramas de los árboles.
Mi corazón se aceleró cuando vi una figura deambulando entre un espeso grupo de pinos. Era una mujer en camisón tan blanco como las colinas que la rodeaban. Unos cuernos arqueados hacia atrás sobresalían de su frente. La forma en que se movía era peculiar. Sus pasos no parecían telegrafiar ningún tipo de movimiento, como si estuviera flotando. Detrás de ella no había marcas en la nieve. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La última sensación congelada que tenía en la cara fue de dolor. Parecía sufrir una especie de lesión paralizante en el cuello. Un venado de cola negra estaba a solo 6 metros de ella. Ella se escabulló detrás de él, de forma depredadora. Lo que vi a continuación me perturbó. El torso del ciervo se abrió. Un chorro carmesí cubrió la nieve con charcos de líquido rojo. La mujer etérea se agachó e intentó agarrar algunas de las partes del cuerpo destripadas. Sus manos se hundieron entre los trozos de carne. Ella gimió en ese momento. Apreté el gatillo. Impactó contra ella. Su pecho se desgarró, partiéndose en dos. Su grito se hizo aún más voluminoso. Explotó como una efigie incandescente en el Ártico. Ella se evaporó en cenizas. Las llamas se apagaron y el espíritu también. Un montón de brasas ennegrecidas y humeantes fueron arrastradas por el viento. Decoraron los árboles como si fuera un macabro escenario navideño. La noche siguiente visité a Nosu en su habitación. Su casa era un desastre. Por lo general, estaba limpio y organizado. Sus pocos libros de bolsillo, aventuras militares de ciencia ficción, estaban esparcidos por el suelo. Noté que también tenía media botella de whisky en su mesa de noche, lo cual era una clara violación. No se nos permitía beber. La amenaza de una emergencia nos obligó a mantener la sobriedad. Aún así, no iba a delatarlo. Creo que maté a un demonio, dije, mientras me sentaba frente a él. Busqué el cuerpo por todas partes y no pude encontrarlo. Uno de los predicadores me dijo que era un tipo particular de mal llamado Azazel. Miré a Nosu y vi que sus ojos parecían mirar a 1000 metros de distancia hacia el techo. ¿Qué pasa, hombre? Yo pregunté. Encontré el libro de defunciones, dijo. No entiendo. Quien accionó el interruptor de la silla eléctrica que vimos ayer llevaba un cuaderno de bitácora. Todos cuyas vidas han terminado. Han muerto exactamente 106 personas en esa silla. Claro, algunos de ellos resultaban repugnantes ante su posesión. Otros fueron encerrados por no utilizar el cinturón de seguridad. No hay coherencia en cuanto a por qué eran dignos de la pena capital. Nosu sacó una carpeta manila. Me la arrojó. Lo hojeé y vi muchos nombres. Algunos me resultaron familiares. ¿Tenías alguna sospecha de que estaban matando gente delante de nuestras narices? No, yo dije. Busqué fechas en los periódicos para ver qué tan recientes o antiguos eran los incidentes de aniquilación. Todos fueron dentro del último año. Había una energía extraña en la sala de la silla eléctrica, dijo Nosu. Lo que desterraste en el bosque puede haber sido el espíritu de una persona ya poseída pero muerta. Es posible que cuando mueran, sus seres demoníacos permanezcan en esta llanura. Podrían elegir perseguirnos. Podría ser que cada historia de fantasmas escrita desde el principio de los tiempos sea la mitad más oscura de la persistencia de un ser humano. Aunque debo admitir que no sé quién querría quedarse en un lugar como este. Asentí. También comencé a preguntarme si era correcto o si estaba perdiendo la cordura. Ayudé a Aluko a escapar, dijo Nosu mientras se giraba hacia mí. Las condiciones de este lugar me horrorizan. Quiero ayudar a muchos más. Pasó un tiempo de esa conversación. Nunca había visto a un prisionero transportado en helicóptero. Mi 6º mes de trabajo en las instalaciones cambió eso. Aterrizó en un helipuerto hecho de pintura amarilla y azul. El piloto y el guardia sacaron al detenido del helicóptero. Ambos eran personal del ejército. Las rayas en sus uniformes indicaban que no eran de bajo nivel dentro del ejército.
Mientras observaba esto desde una de las torres, no pude evitar preguntarme quién era el nuevo recluso. La persona intentó dar resistencia a los captores. Ambos eran fuertes y no parecían particularmente preocupados. Mantuvieron a la persona bajo control. Observé la ropa del sujeto durante la escolta hasta el último piso de las celdas. Sobre sus cabezas había un saco de arpillera negro. Una gran manta los cubría. Me resultó imposible siquiera medir la silueta básica del individuo. Había visto muchos tipos de transporte, pero ninguno tan destacado. Me hizo contemplar si serían un insurgente de alguna tierra lejana. Me pregunté si serían el capo de algún nefasto grupo terrorista nacional. Le pregunté a uno de los otros oficiales si sabía algo sobre la persona. Me dijeron que el sujeto estaba en el hoyo, la celda más aislada del terreno. Las órdenes eran no quitar el saco de arpillera de la cabeza de la persona. Esto me perturbó mucho. Pregunté si teníamos alguna información sobre la persona. Ya sabía que la respuesta sería vaga si hubiera algún tipo de historia concreta. Me encontré con el director en una de las salas de descanso mientras comía un bistec. Era mejor que la basofia artificial liofilizada y preenvasada que nos daban a los de menor rango. Me puse celoso en cuestión de segundos. Nos dijiste que vigiláramos más a los prisioneros, dije mientras me cruzaba de brazos. ¿Quién cuida al que está en aislamiento? ¿Qué hace que sus habitaciones estén pisos por encima del resto de la población general? ¿Es esta persona la más importante del país? ¿Prolífico asesino en serie o algo así? ¿Qué merecería protecciones tan severas? Yo no creo la ley aquí, dijo con la boca llena. Lo creas o no, también me mantienen en la ignorancia sobre muchas cosas. No asumas que porque no soy un gruñón tengo todos los detalles que tanto anhelas. Hazme un favor. Cuando salgas de aquí el mes que viene, habla con los grandes de Italia, especialmente con el del sombrero gracioso. Estoy seguro de que les encantaría escuchar tu opinión. Mientras esté allí, dígales que merezco un ascenso. Esa misma noche subí al último nivel y pasé por la puerta que daba a la celda solitaria. Aunque no podía ver el interior porque era una pared de concreto puro, sí escuché los lamentos del prisionero. Le sonaban familiares. Estaba haciendo mis controles de rutina y pasé por una de las celdas que pertenecía a un recluso llamado André. Se sentó derecho y me miró fijamente. Me di cuenta de que algo era diferente en él. No se retorcía en su catre ni luchaba con las habituales contracciones musculares. Caminó hacia mí. La barrera entre nosotros no me dio una sensación perfecta de protección. Estoy curado, dijo. Las habituales pupilas lechosas de la mayoría de los reclusos eran cosas de las que ahora carecía. Lo estás haciendo mucho mejor, le dije. Nunca había visto a nadie tan lúcido como tú ahora, al menos no por aquí. ¿Cómo te sientes? Paranoico. ¿Sabes lo que le hacen a la gente como yo? Después de expulsar el mal de nosotros, nos envían a una mega iglesia en las montañas rocosas. La iglesia tiene su máquina de propaganda. Nos convierten en redactores de panfletos o manipuladores de redes sociales. Misioneros para su llamado Dios. Preferiría tener a Belzebub como anfitrión que ser un vendedor de Biblias de puerta en puerta. ¿Quién te dijo eso? Tu jefe, Batty. No me preocuparía por eso. Tiende a decir muchas cosas malas para enojar a la gente. No entiendes. Los agentes de transporte han dicho lo mismo a los demás reclusos. No todos pueden estar involucrados en una gran mentira como esa. No te ofendas, pero ninguno de ustedes es tan organizado. No voy a discutir contigo allí. Dicen que una vez que nos envíen a su complejo de culto debemos obedecer. Si nos negamos a trabajar para la iglesia, ellos vuelven a meter los demonios dentro de nosotros. Saben cómo convertir a esos demonios en armas. Ya no se trata solo de exorcizarlos, si es que alguna vez lo fue. Se trata de usarlos para controlarnos. La mano de Andrés se deslizó a través de la trampilla metálica para alimentos. Sostenía una caña.
La punta de la hoja atravesó la sección media de mi chaleco. Lo agarré por la muñeca y le arrebaté el cuchillo hasta que cayó al suelo. Agarré la membrana de su mano y le rompí algunos dedos. Grité pidiendo refuerzos. Otro oficial penitenciario se acercó y roció agua bendita en la ranura. Cuando no hizo nada, cambiamos al spray de pimienta y lo enviamos al suelo. Que los reclusos usaran trucos sucios y distracciones para tratar de engañarme no era nada nuevo. Sin embargo, ese incidente en particular me volvió muy rencoroso y paranoico. Cuando patrullé las celdas al día siguiente, no encontré a Andre por ninguna parte. Descubrí que lo enviaron a otro lugar. Me pregunté si era el lugar de pesadilla de culto forzado que había descrito. Nosu me había prestado un ejemplar del Paraíso Perdido de Milton. Me sentí obligado a devolvérselo. Después de terminar la última página, salí y llamé a la puerta de Nosu. No hubo respuesta. Regresé a mi habitación y cogí una linterna. Caminé de nuevo hacia la puerta y golpeé la barrera con el dispositivo metálico. Incluso con la reverberación, Nosu todavía no llamó ni se acercó a la puerta. Lo había visto caer en hábitos poco saludables que eran peores. Su motivación para ayudar a la gente a huir se había apoderado de él. Su consumo de alcohol se había salido de control debido al nivel de estrés al que se encontraba. Derribé la puerta de una patada. No podía tolerar la idea de dejarlo morir ahogado con su vómito después de una intensa borrachera. La habitación estaba vacía y limpia. Ninguna de sus cosas estaba allí. Entré en la oficina de Bucky al día siguiente. Uno de los reclusos introdujo de contrabando una pistola, dije. Imposible, dijo Bucky mientras abría mucho los ojos. Necesito su ayuda para evaluar la celda, señor. Puede que haya alguna evidencia balística. ¿Crees que usó el arma? Sí, he dicho. Acompañé a Bucky a la cámara. Fue un desastre. Los artículos estaban esparcidos por todas partes. ¿Dónde está el arma? Apoyé mis nudillos con un pequeño bastón y le di un puñetazo a Bucky en la sien. Se cayó. Tomé su arma reglamentaria y sus llaves maestras. Salí al pasillo y cerré la puerta inmediatamente. Esperé a que se recuperara y volviera en sí. Cuando lo hizo, sacudió la cabeza como si estuviera despertando de un sueño profundo y me miró con puro odio. ¿Qué cree que está haciendo, teniente? Bucky dijo mientras se tocaba el costado de la cabeza en busca de sangre. Quiero que me cuentes qué le pasó a mi mejor amigo. Esta vez no hay mentiras. ¿A dónde fue Nosu? Haces demasiado. Nada peor que alguien a quien un niño acosó en la escuela secundaria y que se dedica a esta profesión. Siempre compensan en exceso. A veces es mejor no ser proactivo. Espera hasta salir al campo, aprenderás esa lección de una manera aún más difícil si vives tanto tiempo. Les diré a los chicos que diste una orden directa de dejar este nivel en paz. Estarás aquí hasta que mueras de hambre y te deshidrates. No quiero ser cruel, pero debes empezar a responder mis preguntas o tendremos problemas. ¿Quién es el prisionero que entró encapuchado el otro día? ¿Es Nosu? ¿Está poseído? Bucky me miró y no respondió. Miré las llaves maestras. Última oportunidad para decírmelo, continué. Voy a hacer mi investigación si no me ayudas. Vete a la mierda. Pero hay algo que diré. Desde que Anna llegó aquí, cambiaron algunos procedimientos. Uno sobre cómo los relacionados con los oficiales son fichados aquí. No me odies. Yo no hago las reglas. Quería pedirle más detalles, pero cada segundo me enojaba más con él. Lo dejé allí y fui a régimen de aislamiento. Fui a la cámara de detención más aislada de la propiedad. Cuando abrí la puerta, encontré un pasillo amarillo que terminaba en oscuridad. Encendí mi linterna y caminé por el vestíbulo con una mano en mi arma reglamentaria. Encontré al prisionero en un rincón, con las manos atadas a la cama. El saco de arpillera todavía estaba sobre sus caras. Lo arranqué.
Mi esposa me devolvió la mirada. Su rostro tenía la piel agrietada y estaba más pálida de lo que podía recordar. Tropecé hacia atrás al verla. No, dije con los dientes apretados. Mientras el amanecer de mi nueva realidad caía sobre mí, golpeé la pared. Me rompí algunos nudillos. Sabía lo que tenía que hacer. Desaté las ataduras de la ropa de cama y le até las muñecas. No quería que la presencia que la controlaba peleara conmigo. Nunca me dijiste que estabas en una pandilla que solía robar a personas inocentes, dijo mientras la conducía por el pasillo. Su voz no era la de mi esposa, pero sonaba como lo haría una actriz en la televisión codificada. La llevé al primer nivel. La acompañé más allá de las puertas de los barrotes de la prisión después de que usé las llaves maestras para acceder a ellas. Estaba nevando cuando salimos. ¿A dónde vas? Me di vuelta y vi a un oficial que había conocido muchas veces. Michael Patterson tenía cara de bulldog. Nunca permitió que nadie pensara que no era más que un profesional consumado. El humor era algo de lo que era incapaz. El sacerdote más poderoso está de baja por enfermedad, dije. Se ha poseído a sí mismo. Tengo órdenes directas de llevarla a la ciudad. Voy a llevarla a una de las iglesias de allí. ¿Batty te entregó algún documento que autorizara esto? Está en el vehículo de transporte de prisioneros de allí, dije, señalando la camioneta a 100 metros de distancia. Déjame ubicarla para el viaje y ya vuelvo. Patterson asintió y dio una aprobación tácita. Una vez que estuvimos en el auto, aceleré a 60 millas por hora y me alejé de ese miserable lugar. Nos tomó 2 semanas regresar a nuestro estado de origen. Regreso a mi casa en mitad de la noche, para que los vecinos no vieran a mi esposa en el estado en que se encontraba. A la mañana siguiente, la sujeté a nuestra cama. Fui a la iglesia local y logré convencer a un sacerdote para que me ayudara. Tuve que convencer al padre Park de que no era una persona que se engañaba. Cuando llegó a nuestra habitación supo que el caso era legítimo. Park realizó un largo exorcismo de 7 horas. Lo acompañé hasta la puerta. Mi esposa ya había vuelto a estar lúcida. Ella no tenía ningún recuerdo de lo que la llevó a estar en mi lugar de trabajo. He tratado de orar y purificar esta casa, dijo Park mientras abría la puerta principal. Si yo fuera tú, consideraría mudarme. Mientras el sacerdote caminaba hacia su auto, llamé su atención nuevamente gritando su nombre. Padre, dije, he querido preguntar, ¿cómo nos protegemos de la posesión para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder? Los demonios son como falsedades, dijo Park. No importa cuán inteligente seas, podrías ser víctima de creer algo que no se basa en hechos. Tenemos que protegernos de las mentiras y el engaño. De la misma manera, tenemos que estar siempre preparados cuando nuestros sentidos nos digan que algo malo está en marcha. Cerré la puerta y subí las escaleras. Abracé a mi esposa. ¿Cómo te fue en la tarea?, preguntó. Estoy cambiando de industria.